Qué tal de nuevo, chavos? Ahora comenzamos con nuestro segundo tema, que es el tema de adición o estilística. Al igual que el tema anterior, que era de edición u omitir, de hecho también es un tema o un ejercicio bastante sencillo para ustedes. Inclusive podría considerarse que es más sencillo que el otro de edición, porque para omitir yo tengo que razonar un poquito bien a qué hace referencia o dónde existe alguna repetición y yo tengo que razonar si existe la repetición como tal o no. Aquí con la estilística se van a dar cuenta, chicos, que inclusive cuando veamos las opciones ni siquiera sea necesario recurrir al mismo texto, sino más bien que en ocasiones la respuesta correcta se nos ofrece de una forma bastante clara, muy evidente. Por supuesto, chicos, les indico que aquí no hay que festejar antes de meter el gol, sino más bien simplemente leer cada una de las opciones por si acaso alguna otra nos mueve un poquito más. Pero también les indico esto, chicos, también es bastante importante tener seguridad. Si yo veo que una opción ya me agrada bastante y se justifica por sí misma, hay que elegirla. Por supuesto, insisto, no hay que precipitarse tanto, hay que leer todas las opciones, siempre hay que leerlas todas. Si a mí me gusta inciso A y pienso que es la respuesta correcta, pues igual, de todos modos tengo el tiempo suficiente para ver las demás. Pero en todo caso, si tengo alguna respuesta ya correcta, que se justifica a sí misma, como se los digo, hay que elegirla. ¿Por qué? Porque si me demoro más de un minuto dentro de un ejercicio, además de, por supuesto, estar perdiendo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues que voy a divagar demasiado. En ocasiones escarbar en una opción. Esto sucede en lectura, no sé si en matemáticas, pero al menos en lectura sí sucede demasiado, que si estamos escarbando demasiado, en ocasiones yo sé que la respuesta correcta era A, pero ya me volvió un poquito el inciso C. Cuando checo respuestas, me doy cuenta que siempre fue mi primera respuesta. Entonces, seguridad, chavos, tanto conocimiento como seguridad. Bien, adición y estilística, en este caso, bueno, es el mismo ejercicio, adición o estilística, compete principalmente a un tema que de hecho se maneja a lo largo de todo el examen, al menos en el examen de lectura y redacción, matemáticas ya no. En este caso, el tema es figuras retóricas. Si mal no recuerdo, chicos, hace 15 días, me parece, vimos esto como último tema. Inclusive les di una lista de ejercicios de figuras retóricas. Revisamos algunas de ellas en sesión en vivo después. Y bueno, las demás se las dejé de tarea y les di un archivo con respuestas correctas. Si no les di el archivo, igual ayúdenme a comentarlo en la sección de comentarios. Es un pleonasmo, claro. Y para mandarle las respuestas, pero me parece que sí lo hice. Bien, hay que practicar mucho con figuras retóricas. Insisto, si yo puedo inclusive practicar figuras retóricas de una manera bastante coloquial o bastante habitual, perdón, que sería, por ejemplo, en canciones, no importa el género, no importa los gustos que tengamos, cada canción utiliza figuras retóricas. Yo lo que hago en ocasiones es escuchar una canción y por supuesto, bien, esto es una metáfora, mira, esto es una hipérbole, inclusive las utilizo para exposición posterior de clase. Lean poesía, chavos. Les voy a recomendar algunos textos de poesía. No soy tan fan de la poesía porque, por supuesto, la poesía es un poquito densa en ocasiones, pero es muy necesaria. En las poesías abundan las figuras retóricas. En canciones, en textos literarios, en poemas, en muchos ámbitos aparecen las figuras retóricas. Habíamos dicho que las figuras retóricas es una forma expresiva de comunicar. Yo quiero comunicar la idea de que, por ejemplo, bueno, me encuentro cansado. Como digo, muero del cansancio, con una hipérbole. Simplemente lo expreso de una manera más embellecida, un poquito más estética. Por eso se le llama estilística a esto, porque lo estilístico es lo estético, lo poético. Y cuando yo estoy hablando de estético o poético, aquí utilizo un lenguaje estético y poético, que es, pues, prácticamente utilizar figuras retóricas. Insisto, chicos, para el ejercicio anterior, que es omitir, y para este ejercicio, que es estilística, si no conocemos figuras retóricas, estamos un poquito perdidos. Este es un tema bastante importante. Inclusive, chicos, podría dar un tiempo de asesorías para poder trabajar después de clase, después de que vean estos videos y hagan los ejercicios, para poder trabajar con cualquier duda que tengan al respecto, ya sea de exámenes o del tema de figuras. Bien, antes de comenzar con los casos que existen en estilística, que son casos bastante sencillos todos ellos, simplemente
Les reafirmo cuáles son los ejercicios con los que yo voy a trabajar con figuras retóricas a lo largo de sección 1, sección 2. Tenemos sección 1, que es lectura. Tenemos sección 2, que es redacción, que es con lo que estamos trabajando en este bloque. En lectura yo voy a tener dos tareas con respecto a figuras retóricas, ya sea la de clasificación, por ejemplo, en el siguiente enunciado, ¿qué figura retórica se presenta? Aquí yo voy a elegir entre el inciso A al D, una metáfora, una personificación, una metonimia o una hipérbole. Dependiendo de cuál sea el enunciado, pues yo simplemente voy a clasificar, prácticamente catalogar o ponerle el nombre a la figura. Siguiente ejercicio dentro de la sección número 1 de lectura. Ya no tanto clasificar, sino interpretar la figura retórica. En el siguiente enunciado, cuando yo digo muero del cansancio, ¿a qué se refiere? Bueno, es algo muy sencillo, pero en ocasiones puede haber figuras un poquito más elaboradas, las cuales yo tengo que tener la labor o la tarea ya no de clasificarlas, ya no tanto eso, de ponerle una etiqueta, sino más bien saber o traducirlo al lenguaje literal. Cuando yo interpreto una figura retórica, lo que hago simplemente es una labor de traducción, traducir el lenguaje figurado al lenguaje literal. Estos son los dos ejercicios que voy a hacer o que voy a realizar en la sección de lectura. ¿Cuál es el ejercicio que voy a realizar con respecto a figuras retóricas en la sección de redacción? Pues ya no tanto la de clasificar, ponerle nombre, ya no tanto la de interpretarla, sino más bien identificarla, hacer una labor de identificación. Bien, chicos, yo no soy psicólogo, quizá algunos de ustedes que sí van a psicología, me parece que algunas de ustedes me habían mencionado que sí van a la carrera de psicología. Ah, quizá no me dejarán mentir con esto, es una anécdota que me platicó un alumno hace algunos años. De hecho, yo cuando estuve dando esta clase, él se quedó conmigo en asesorías y me dice que él iba a medicina, a la carrera de medicina. Sin embargo, ya antes había estudiado la carrera de psicología. Estaba ya un poquito grande, bueno, no tanto en realidad, quizá 25, 26 años, de tal forma que él ya había terminado una carrera. ¿Y cuál era esta? La carrera de psicología. Me platicó una anécdota. Me dice que él trabajando con algunos chicos que tenían problemas, me parece, de autismo. Ustedes saben que un niño con problemas de autismo es una persona, sí, en ocasiones muy habilidosa en algunos aspectos, pero en aspectos un poquito más sociales son más aislados. ¿Y por qué son aislados con las personas? Porque en ocasiones el lenguaje no lo entienden de la manera como nosotros, personas normales, otra vez entre comillas, personas normales, podemos conocer o interpretar el lenguaje. Él estaba con estos chavos en clase, trabajaba con ellos, y cuando llegó de su casa se le ocurrió decir para él una barbaridad, aunque para mí pues una cuestión bastante sencilla, decir una figura retórica, una expresión bastante coloquial. Estoy muerto del cansancio, dijo. Repito, estoy muerto del cansancio. Dice, no sé si realmente sea cierto esto o simplemente me estaba cotorreando, quizá algunos de ustedes no me dejarán mentir. Me dice que alguno de esos niños puso la cara de sorpresa. Una cara que trataba de comprender lo que él había dicho antes. Estoy muerto del cansancio. Él interpretó la palabra estoy muerto de una forma bastante literal que se impresionó de ver a su maestro frente suyo y pues eso es irracional o ilógico, ¿no? Paradójico. O sea, me dices que estás muerto, pero estás aquí. Puedes estar muerto y no estar muerto. Hizo caso omiso de ese señalamiento y después continuaron con la clase, el niño siguió en sus cosas y él como profesor pues procuró no utilizar este tipo de expresiones en clase, al menos por él en concreto. No sé muy bien si realmente esto sea cierto, insisto, pero me gusta mucho explicar esta anécdota porque de hecho lo que intenta hacer el examen con nosotros, al menos en este respecto, es en primer lugar es que tengamos una buena interpretación de la lectura. Por supuesto que el examen no nos va a predirigir o a prejuiciar a estudiar algo en concreto. De hecho, el examen es general. Si estudias medicina, si estudias psicología, si estudias derecho, ingeniería, por ejemplo, en los únicos exámenes en los que sí se necesita cierta habilidad o conocimiento son en las carreras de las artes, por ejemplo. Si yo quiero estudiar diseño, si yo quiero estudiar arquitectura, si yo quiero estudiar música, por ejemplo, pintura, aquí yo tengo que demostrarle a mis filtros, a mis profesores, simplemente que soy habilidoso y que tengo, bueno, las capacidades como para poder desarrollarme como músico, como pintor. Las carreras de las artes básicamente son para genios, al menos desde mi punto de vista. Yo admiro mucho a las personas que se dedican a las artes porque si bien la labor de un médico es bastante importante, lo sé, para mí la labor del artista es mucho más importante, más estética de hecho. Pero bien, el común de los mortales,
que vamos a medicina, a derecho, que vamos a psicología. No digo que sean carreras malas, simplemente digo que, pues, toda persona que tenga un sano juicio puede ingresar y estudiar ello. Y es lo que es el examen. Simplemente el examen trata de determinar si tenemos un buen nivel de coeficiente intelectual para poder interpretar un texto. Porque no importa qué tan matemática sea mi carrera, por ejemplo, ingeniería o matemáticas, de que tenemos que leer en alguna parte o algún periodo de nuestra carrera, por supuesto que lo vamos a hacer. Es por eso que el examen hace esto. Nuestro nivel interpretativo, saber identificar cuando yo estoy hablando de manera literal a manera figurada. Estoy muerto del cansancio. Por supuesto que literalmente no significa que estás muerto como tal, sino simplemente es una forma expresiva de comunicar una idea, que estoy muy cansado, básicamente. Es lo que hacemos en este ejercicio de estilística. Tenemos inciso A, inciso B, inciso D, C e inciso D, y lo que vamos a elegir es aquel inciso que tenga una figura retórica. ¿Recuerda las figuras retóricas que vimos hace 15 días? Dijimos que las más importantes son 11. Tenemos la metáfora, tenemos la metonimia, el símil, la hipérbole y la personificación. Tenemos la imagen sensorial y la sinestesia. Nos faltan 4, que eran las figuras de la contradicción, ¿recuerdan? La paradoja, el oxímoron, antítesis y la ironía. Espero, chicos, que ya entrado a este punto o a este nivel del curso, se lo sepan de memoria como yo lo acabo de decir. Por supuesto, yo soy el profesor y yo me lo sé de memoria estas figuras importantes. Pero tú como alumno es más importante que te las sepas, porque al menos yo no voy a ingresar a la universidad. Yo ya terminé mi carrera. Ustedes que van a ingresar, estos temas son importantes, aunque para muchos de ustedes quizás sean algo tediosos, porque nuevamente quizás no esté muy interesado en la literatura y por ende después de entrar a la universidad nunca voy a saber o ver lo que es una metáfora, pero al menos por lo pronto se requiere. Es por eso, chavos, que hay que machetearle. Esto lo vimos hace 3 semanas, me parece, 2 o 3 semanas, no estoy muy seguro. A estas alturas ya deberemos saber todo esto. ¿Por qué? Porque nos va a servir para estilística. Bien, chicos, ¿cuáles son los casos de estilística? Son 4 principalmente. Aquí los escribo. Caso número 1, figura retórica explícita. Caso número 2, más de 2 figuras. Caso número 3, términos coloquiales. Caso número 4, este es muy importante, el contexto. Dejo esto aquí, chicos, para que lo puedan transcribir. Sin embargo, comenzamos con este primer número, por este primer punto, figura retórica explícita, que es prácticamente el caso más sencillo con respecto a estilística. Voy a transcribir un ejemplo y enseguida lo explico. 1. Inciso A. Tomar. 2. Inciso B. No era de los de estar sentado. Inciso C. Hacía y deshacía. Inciso D, último. Tirarse a los brazos del sueño. Bien, chicos, entonces imaginemos que esto lo dijo en la línea 1. Esto también se dijo en la línea 1.
Esto se dijo en la línea 5 y esta se dijo hasta la línea 14, qué sé yo. Supongamos que el segmento está consolidado de 20 líneas y que pues prácticamente estos son fragmentos tomados de la misma línea. Insisto, aquí trabajamos de la misma manera que con edición u omitir. Vamos a considerar lo que está en los puntos suspensivos. Aquí tenemos nuestra respuesta. Y básicamente con lo que estamos trabajando son con fragmentos del mismo texto. Se darán cuenta que esto es simplemente un copia y pega del mismo segmento. ¿Por qué digo que este caso es una figura retórica explícita? Porque es el caso más sencillo. Recordemos que, como yo lo dije al principio del curso, yo recuerdo que se los mencioné, lo explícito en el texto es lo que está claro, lo que está de alguna forma tan directo que es tan evidente que no puede haber o caber duda de ello. Y sucede lo mismo con esto, porque me imagino que ya saben cuál es la respuesta correcta. Pues sí, por supuesto, el inciso D. Sin embargo, vamos a señalar un poquito los incisos de acá arriba. Tomar los autobuses. Por supuesto que aquí yo tengo el concepto de tomar, pero no lo digo en el sentido de tomar como una bebida, ¿verdad? Sino que este verbo se utiliza en muchos otros sentidos, de tal forma que tomar un autobús, prácticamente lo que estoy diciendo es, bien, abordar un autobús. De tal forma que a lo que me refiero con que el examen busca que yo no malinterprete algo que no es retórico, pues nuevamente el inciso A por eso se descarta. Inciso B, no era de los de estar sentado. Básicamente aquí tenemos puntos suspensivos y aquí nos damos cuenta que esto es un seguimiento de alguna línea o alguna idea. De tal forma que aquí me refiero a una persona que pues habitualmente no le gusta estar sentado. No era de los de estar sentado. Aquí estamos generalizando. Pero nuevamente, pues esto no es nada estilístico. Esto no es una metáfora, esto no es una metonimia o un símil. Se va al inciso B. Inciso C, se escucha musical, ¿verdad? Se escucha bonito. Hacía y deshacía. Pero nuevamente yo puedo tanto hacer como deshacer. Imagínense que ustedes son compositores musicales. Simplemente estamos escribiendo una canción, pero no nos agrada. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos nuestra hojita, la tiramos a la basura y creamos una nueva idea. Estamos haciendo y deshaciendo, ¿verdad? De tal forma que aunque se escuche bien, se escuche bonito, yo no la voy a elegir. Recuerden que escucharse bonito no significa simplemente que se escuche bien, simplemente es identificarlo con una figura retórica. Aquí hacemos un ejercicio doble. Vemos que esta es la respuesta correcta. ¿Y cómo lo justifico? Pues simplemente clasificando, tirarse a los brazos del sueño. ¿Qué es esto, chavos? Esto es una personificación. Por lo tanto, es respuesta correcta. ¿Por qué? Porque de hecho, pues yo acabo de clasificar esta figura retórica y es evidente que yo no me puedo tirar a los brazos del sueño, porque el sueño es un concepto y por supuesto que no tiene brazos. De tal forma que este primer ejercicio o este primer caso que pueden encontrar de ejercicios de estilística puede ser tan sencillo como esto, porque es una figura retórica tan explícita que no cabe duda que la respuesta correcta es esta. Borro esto, entonces. Y nos vamos al segundo caso, que podría encontrar yo más de dos figuras retóricas en el mismo inciso. Caso número 2, más de dos figuras. Transcribo, inciso A. Los ríos que resbalaban de su rostro, cual si se tratase de una cascada. Inciso bastante elaborado, aquí nos damos cuenta que podría ser la respuesta correcta, pero como les dije desde un principio, no hay que festejar antes de meter el gol, vamos a ver las otras opciones. Inciso B, en verdad era hermosa. Inciso C, la más hermosa.
Y por último, la conocí el verano pasado. Otra vez, esto lo pude haber dicho en la línea número 5. Esto lo pude haber dicho en la línea número 6. Esta también la número 6, porque si se dan cuenta, inciso B e inciso C siguen una misma idea. Y esto lo pude haber dicho en la línea número 7. Aquí podemos hacer un ejercicio de descarte. Por ejemplo, el inciso D, pues en realidad no hace referencia a nada estilístico, simplemente está determinando o dándole el conocimiento al lector de cuándo fue que la conoció, el verano. Un enunciado bastante literal, bastante referencial. ¿Cuál podemos eliminar también? Me gusta la B, en verdad era hermosa. Pues sí, era hermosa, pero una mujer puede ser hermosa, de tal forma que otra vez es un enunciado literal. Nos damos cuenta entonces que las opciones posibles pueden ser el inciso A y el inciso C. Los ríos que resbalaban de su rostro, cual si se tratase de una cascada. Aquí yo tengo un cual, ¿verdad? De tal forma que esto es un evidente símil. Dijimos que era la figura retórica más sencilla de todas. Pero hay otra figura retórica. ¿A qué se refiere con los ríos que resbalan en su rostro? Si esto fuese un ejercicio de interpretación, pues prácticamente la forma de traducirlo a lo literal es decir, bueno, esta chica estaba llorando. Los ríos que resbalan de su rostro, pues sí, por supuesto que son lágrimas. ¿Y qué es o cuál era la figura retórica que relacionaba dos conceptos que son bastante diferentes, pero los iguala? La metáfora. Lágrimas y ríos no son lo mismo, pero se parecen. Y yo me sirvo entonces de simplemente tener la libertad de ¿qué? De igualarlos. Entonces en el inciso A yo tengo una metáfora en el concepto ríos y yo tengo un símil, por supuesto, porque lo estoy ligando con una comparación. Si vemos el inciso C, dice la más hermosa. Y si ustedes ya estudiaron bastante bien lo que son figuras, inmediatamente se van a dar cuenta que esto, por supuesto, se podría tratar de una hipérbole. Hipérbole. Y aquí yo tengo metáfora. Aquí yo tengo un símil. Nota al pie de página, bastante importante, chicos. Yo simplemente les expongo los diferentes casos que podrían existir y por supuesto son casos que existen en estos exámenes que nosotros les aplicamos como examen simulacro con el fin de que se preparen, pero dudo mucho que al menos este caso se pudiese presentar en su examen. ¿Por qué? Porque es bastante problemático y podría generar dilemas. El asunto es que el examen podría ser difícil, pero no tanto. Insisto, inclusive ni siquiera podría ser difícil. Algunos que quizá ya hayan hecho el examen antes, que lo hubiesen intentado antes, se dan cuenta que el nivel de dificultad del examen al nivel de dificultad con los exámenes que planteamos aquí, pues es muy distinto. ¿Cuál es más fácil? El examen real. Y en este caso, simplemente como para darle más versatilidad al ejercicio, pero por supuesto, quizá ni siquiera veamos ese caso, pero yo lo expongo simplemente por si acaso. Aquí la pregunta es la siguiente, chavos. ¿Existe una jerarquía con figuras retóricas? Es decir, ¿una metáfora puede más que un símil? ¿O una metonimia puede más que todas? ¿O una imagen sensorial y una sinestesia están al mismo nivel? Pues no, la respuesta correcta de manera tajante es no. Hay que borrarnos ese mito de nuestra mente porque de hecho no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que sí tiene sentido? Que en ocasiones en un enunciado se van de alguna forma a generar o elaborar distintas figuras. Por lo tanto, vamos a hacer el enunciado más poético o más estilístico, simplemente más elaborado. Eso se escucha bastante romántico, lo de acá arriba. Y lo de acá abajo, la más hermosa, pues, si bien es una hipérbole, es posible que en el contexto, inclusive podríamos pensar que aquí hay puntos suspensivos y hubiese dicho, es la más hermosa del pueblo. En ese caso, si eso dijese en el texto, por supuesto no sería una hipérbole, porque muy posiblemente, aunque sea una consideración bastante subjetiva, es muy posible que sí, de hecho, haya sido la más hermosa del pueblo. De tal forma que puede ser esto una falsa hipérbole, pero en dado caso de que de hecho sí lo esté exagerando, otra vez, ¿por qué gana el inciso A? Que es la respuesta correcta. Porque aquí yo tengo dos figuras y aquí yo tengo solamente una. Por supuesto que dos puede más que una, al menos en este caso. Es simplemente por eso, chavos. No hay jerarquías.
Aunque bien, lo que sí es cierto es que el examen tiene cierta fijación por algunas figuras. ¿Cuáles son las figuras retóricas que más se utilizan en este ejercicio de estilística? Metáfora, símil, metonimia, hipérbole, personificación, sinestesia, porque ha aparecido en el examen, e imagen sensorial. De hecho, nada más. Las otras, las que les di como cierto pilón, no hay que olvidarlas, son muy importantes, integran dentro de las 11 principales, al menos las que más se utilizan en estilística, pues son solamente estas que les dije antes. Así que, chavos, no existe jerarquía, sin embargo, sí hay muchas que se utilizan más. De hecho, metáfora, símil, personificación e hipérbole son las 4 que más se usan. Bien, vamos al tercer caso. Frases coloquiales. Este tercer caso yo lo expongo porque en ocasiones yo puedo tener un enunciado que de hecho suene estilístico. Pero hay otro enunciado que le gana un poquito más porque se vuelve un poquito más fantasioso o más irreal. Recuerden que cuando estamos hablando de figuras retóricas, estamos hablando de un lenguaje irreal, ficticio, fantasioso. Cuando yo digo a las perlas en su boca, por supuesto que estoy haciendo referencia a los dientes, ¿verdad? De tal forma que yo estoy relacionando lo real con lo imaginario. Y por supuesto que se escucha muy bello, pero en realidad en el mundo real, no en el mundo ficticio, no existen personas con perlas o diamantes, por ejemplo, en su boca. Bueno, pensé en algunos raperos, qué sé yo, que sí se ponen diamantes y cosas de oro, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa ya un poquito más, más exclusiva de ellos. El punto es que en ocasiones yo voy a trabajar con ejercicios que tengan cierto lenguaje coloquial o frases coloquiales que no puedan funcionar como respuesta, sino más bien como principales distractores. De hecho, yo les presento este tercer punto, lenguaje coloquial o términos coloquiales, con el fin de que nunca hay que elegir esta opción. Hay que elegir simplemente la que sea más irreal, la que sea más fantasiosa, no la que suene como algo que se podría decir de forma bastante pues habitual, como una frase común de una región en concreto. Les pongo un ejemplo. Cuando yo digo las faldas de la montaña, por supuesto que la montaña no es una mujer y por ende no tiene faldas, ¿no? Pero al menos si ustedes pueden buscar este concepto dentro de la RAE, que es nuestro principal interventor o árbitro en este tipo de cuestiones, pues de hecho ustedes pueden ver entre las múltiples acepciones o significados que tiene la palabra faldas, entre ellas hay uno que indica, bien, la parte inferior de la montaña, la pata de la mesa o de la silla. Otra vez, por supuesto que yo no encuentro otra manera de indicarle a eso, porque de hecho así es como la conozco desde siempre. Es coloquial, es a lo que me refiero. Es un término tan coloquial que la metáfora, en cierta medida, pues fue muriendo. De hecho, esto también se le conoce un poco como metáforas muertas. Pero a mí no me gusta exponerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque en ocasiones aquí entramos en pánico y no sabemos qué es metáfora muerta y qué es metáfora viva, ¿no? No tiene ningún sentido esto. Simplemente hay que tener cierto criterio, cierto sentido común para saber que hay algo que es muy coloquial, pero algo que simplemente sí es bastante fantasioso. Entonces, punto número 3, tener cuidado con los términos coloquiales. Les presento un ejemplo de la guía de UDG. Esta guía de UDG, si lo pueden teclear en internet, pueden descargarla y trabajar con ella. Este ejemplo que tomo lo voy a retomar de ahí. Es el siguiente. Inciso A. Humeante capuchino con canela. No me agrada, es solamente un enunciado algo descriptivo. Inciso B. Para engañar al calor, en las tardes veraniegas. Este me está gustando más, me agrada. C. Los intrépidos aventureros.
y entre comillas, el éxtasis. Y último inciso. Algunos bautizan su café con un poco de licor. Bien, chicos, por supuesto que vemos aquí cuáles son las opciones posibles con respecto a aquí. Vamos a hacer un ejercicio de descarte. Dijimos que el inciso A no me agrada para nada. Simplemente no quise decidir porque no había leído las demás opciones, pero un miente capuchino con canela. Prácticamente estoy describiendo cómo se encuentra esta bebida. No. Hay alguno que podemos eliminar también aquí. El inciso C. Los intrépidos aventureros piden el éxtasis. Está entre comillas, ¿por qué? Porque de hecho, si vemos el texto, en ocasiones también hay que leer un poquito el texto para poder contextualizar. No hay que perder de vista que existen puntos suspensivos y estos nos indican que hay que contextualizar la frase. Pues en realidad se trata de una bebida. Así se le llama, el éxtasis. En ese café, de hecho, me parece que el texto hablaba del café del restaurante de Don Florian, así se llamaba. Si lo leen, si lo descargan, lean ese texto, les va a servir demasiado porque este examen no lo diseñamos nosotros. Ese examen lo diseñó UDG. Bueno, el College Board, que es quien de alguna forma suministra los exámenes a UDG. Por lo tanto, en realidad, pues al hacer referencia a una bebida, no funciona. Pero yo sé que a algunos de ustedes les está llamando la atención el inciso D y les está llamando la atención también el inciso B. Para engañar al calor en las tardes veraniegas. Esto, por supuesto, quizá ya lo tienen en su mente, puede ser una personificación. Y no puede ser, de hecho sí lo es. Personificación. Pero acá abajo, bautizar al café, pues yo puedo bautizar a un niño, ¿no? Un ritual religioso, pero a un café, ¿no? ¿Qué es? También una personificación. Dijimos que no existen jerarquías en figuras retóricas, y aún así, si existieran, ¿cómo romperíamos con este dilema si se tratan de dos personificaciones? ¿Hay una personificación que puede más que otra? ¿Se dan cuenta? Es absurdo establecer jerarquías, porque en ocasiones nos vamos a encontrar con casos como este estilo. Elijan su respuesta, chicos. Les doy unos momentos. La respuesta correcta es B. Engañar al calor. ¿Cómo podríamos romper con este dilema? Y si alguno de ustedes aún no está convencido de por qué la D no puede ser, nuevamente porque se trata de un término bastante coloquial. Les platico más o menos quién diseña este examen. La mayoría de los estados en México aplican otro tipo de exámenes diseñados aquí mismo. Por ejemplo, el Exani o Ceneval es un examen que se aplica en muchas universidades, pero no en la UDG. Bien, ¿por qué la UDG utiliza este examen? Pues bueno, son criterios del mismo UDG, no lo sé, pero este examen proviene de Puerto Rico. Personas en Puerto Rico diseñan este examen, que de hecho es un examen basado en un examen que se aplica en algunas universidades de Estados Unidos, de tal forma que indirectamente estamos realizando un examen norteamericano, si se quiere, de esa manera. Y pues puede tener algunas deficiencias, ¿cómo decirlo? Culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sea coloquial, bastante común, una frase coloquial dicha en Puerto Rico, pues aunque los puertorriqueños y los mexicanos no seamos tan diferentes culturalmente, al menos sí hay ciertos matices. Por ejemplo, yo nunca había escuchado este término en México, bautizar al café. De hecho, no sé si ustedes quizá lo han escuchado, yo lo que escucho en ocasiones es ya no tanto bautizar, sino coronar el café. ¿Y qué es coronar el café? Pues esto, verter de cierto a otra sustancia, en ocasiones mayormente licores, a nuestro café o alguna otra bebida para darle un mayor, un sabor distinto. Aunque no conozcamos los coloquialismos de Puerto Rico, los coloquialismos de Estados Unidos o de algún otro país, por supuesto que esto no es necesario. Lo necesario simplemente es tener el criterio suficiente para saber qué es más irreal o más fantasioso que otra cosa. Recuerden que lo figurado es simplemente relacionar algo imaginario con algo real.
Las estrellas en su rostro, pues los ojos, ¿verdad? Pero literalmente o realmente esto no puede funcionar. Esto es algo fantasioso. Por supuesto que yo no puedo engañar al calor porque el calor no es una persona. Y representarlo al calor de una forma física, por supuesto que es una evidente personificación. Pero bautizar el café, pues en este caso yo puedo decir bautizar, inclusive yo puedo decir coronar, que eso ya no se escucha tan estilístico, pero normalmente yo puedo inclusive hasta imaginarme la acción de coronar o verter o bautizar un café con cierto licor. Otra vez, aquí nuevamente es simplemente tener un poquito de criterio, saber que existen algunos enunciados que son en realidad bastante fantasiosos y algunos que quizá están dentro, un poquito en el límite o en la frontera, pero no dejan de ser enunciados literales o coloquiales. Punto número 3, chicos, es muy importante. Les había dicho que el punto número 2 quizá no es tan relevante porque no ha aparecido mucho en el examen, pero el que ha aparecido en el examen, sí, es este. Entonces hay que tener un cierto nivel o criterio, porque aquí ya estamos con un nivel de dificultad ya un poquito más elevado con respecto a estilística. Sin embargo, pues no es del todo pues imposible. Vamos con el punto número 4 ya para terminar con este clip. Ok. Punto número 4, el contexto. ¿A qué se refiere esto? Vamos a describir nuestros ejemplos aquí y enseguida les explico. Mantiene su mirada fija. Esto lo decimos en la línea 1. B. Corre las cortinas. Esto lo decimos en la 2. C. Jugueteando con las baldosas. Este lo decimos quizá en la línea 3. Y último, inciso, no se atreve a abrir la puerta. Les doy un poquito de chance para que puedan analizar este enunciado, o este ejercicio, perdón. Si no les arroja ningún resultado de forma tan clara o explícita o evidente, no se preocupen, es normal. ¿Por qué? Porque al menos en este caso en concreto tenemos un nivel de dificultad inclusive un poquito más difícil. Pero no tanto. Aquí no hay que olvidarnos al menos del contexto. ¿Qué es lo que ocurre? En ocasiones llega un alumno conmigo en asesorías y me dice, profe, es que ninguna de estas me agrada. Pero digo, tienes que decidir cómo le hacemos. Inciso A, mantiene la mirada fija. Fijar la mirada, por supuesto, que es algo literal. Quizá el concepto fijar te parezca estilístico, pero no, aquí estamos divagando. Pues en realidad fijar la mirada simplemente es centrar la mirada en un objeto en concreto. No me agrada. Corre las cortinas. Pues correr las cortinas, pues ya no digo el verbo correr como correr de forma física, sino más bien correr, hacer hacia un lado, apartar. Yo me puedo imaginar inclusive la situación de que una persona está corriendo o apartando de sí las cortinas para ver lo que está en el exterior, en la ventana. No me agrada en absoluto. C. Jugueteando con las baldosas. Bueno, jugueteando es algo que podemos hacer cualquier persona, sin ningún problema. Y las baldosas, pues, ¿qué son? Es el tapiz. El tapiz que existe ya sea en los patios, principalmente, o dentro de la casa. Eso es una baldosa. Yo puedo juguetear con las baldosas, pues,
con un poco de imaginación quizá, pero me parece un poquito absurdo. Me está agradando un poquito este inciso, pero de todos modos yo no podría determinar qué figura retórica es. Quizá yo elijo C como respuesta correcta, pero si yo trato de justificar mi respuesta, no veo resultados, de tal forma que me agrada, pero no me agrada. Paradoja. D. No se atreve a abrir la puerta. Quizá la situación sea tan tenebrosa o peligrosa que esta persona involucrada en el texto pues no se atreve a abrir la puerta. Por supuesto entonces que esto no me parece nada estilístico. ¿Me quedo con C? No lo sé, pero tengo que decidir. ¿Qué es lo que pasa aquí, chavos? Lo que pasa aquí es que tenemos puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos en todos los enunciados. ¿Qué significa esto? Que si el ejercicio en sí no me arroja resultados, no hay que olvidar el contexto. El contexto me lo ayuda a determinar los puntos suspensivos y lo que me está pidiendo este ejercicio de estilística es, aquí las cosas no van a ser tan sencillas, por lo tanto, no juegues. Aquí vuelvo al texto. Chavos, les leo el texto. No se atreve a abrir la puerta de la calle, pues ya la lluvia debe de haber inundado los canteros del pequeño jardín. La lluvia se divierte en el jardín y juega con las flores y las baldosas. La mujer mantiene su mirada fija, suspira un poco y profundo y corre las cortinas. Me imagino que ya saben cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? En efecto, es la C. ¿Pero por qué? ¿Quién mantiene su mirada fija? La mujer. ¿Quién corre las cortinas? La mujer. ¿Quién tiene miedo y no se atreve a abrir la puerta? La mujer. ¿Quién juguetea con las baldosas y con las flores? La lluvia. Es una personificación. Por ende, chicos, aquí lo importante es que si un ejercicio de estilística se torna un poquito difícil, y por supuesto yo tengo que decidir, nuevamente no nos va a hacer daño leer un poquito el texto. Recuerden que redacción en ocasiones se puede leer o contestar sin leer el texto en sí, pero cuando tenemos ejercicios reactivos así de complicados, que de hecho no tanto, simplemente retomamos el texto y nos damos cuenta que la figura retórica no estaba aquí, sino más bien la figura retórica estaba escondida detrás o delante de los puntos suspensivos. Recapitulando, tenemos 4 casos, de lo más sencillo a lo más difícil. Sin embargo, todo es sencillo. Figura retórica explícita, la evidente. Más de 2 figuras, no hay jerarquía, pero 2, por supuesto, pueden más que 1. Términos coloquiales, el principal distractor va a ser siempre. Y el contexto, si no encuentro o el ejercicio no me arroja resultados inmediatos, retoma el texto y lo resuelves. Así de sencillo es estilística, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con algunos ejercicios del manual. Enseguida les digo cuáles. Los ejercicios comienzan desde la página 56 hasta la página 61. Lo transcribo aquí. Página 56 a la página 61. ¿De qué manual? Otra vez, chicos, no hay que ser despistados. Estamos trabajando con redacción. ¿Y cuál es el manual de redacción? Se los muestro. Este pequeño, este manual chiquito de Reda. Nos vamos a las páginas 56 y 61. Realizamos los ejercicios y corroboramos respuestas al final del manual. No hagamos trampa. No hay que engañarnos a nosotros mismos. Primeramente hay que intentarlo por nosotros mismos y después vemos las respuestas correctas. Si hay dudas, yo de todos modos voy a abrir un espacio en vivo para que podamos comentarlas. Bien, chicos, termino con este clip y continuamos con referencia indirecta.